La molestia de venir a la presentación de este libro. Sinceramente, un agradecimiento profundo a tantos que inclusive han venido también de bastante lejos. Gracias al presidente actual del Círculo de Legisladores y a mi expresidente también, a Daniel Basile. Gracias, Chicho, por tomarte la molestia, y a todos los integrantes del Círculo y a los trabajadores del Círculo por ayudarnos. La presentación de este libro y de esta obra, básicamente, en cuanto a su contenido, la va a hacer Luis, que es el artista de este proyecto de Buenos Aires en sus diferentes etapas. Esta es la segunda parte, que están a la venta allí atrás, tanto la primera como la segunda, de la editorial Fabro. De paso, aprovecho para agradecer al dueño de la editorial Fabro, que se encuentra allí, Fabián Antonio, y director. Es una editorial con un claro contenido nacional, con cientos de obras editadas y publicadas a lo largo de estos años, básicamente del pensamiento nacional. Este año sacó una colección espectacular sobre todos los libros de Perón, de Eva Perón, más de 35, 36 libros, y tiene también, con un tema puntual, la editorial, miles de tomos y de libros, que aprovecho para hacer la publicidad, que su dueño, por distintas circunstancias, inclusive personales, está tratando de vender a precios accesibles. Lo digo porque son obras del pensamiento nacional, no las nuestras, las que escribimos nosotros, sino en general, absolutamente importantes, que las pueden, quizás muchos de ustedes después, hasta hacer un regalo para que tengan una manera económica y buena de difundir la obra nacional. La verdad es que, como les decía, el aporte de lo escrito lo va a explicar específicamente Luis. Yo el aporte que le hice en el libro es básicamente basado en mi experiencia política, basado en mi trabajo y en mi militancia durante todos estos años, que como ustedes saben fue específicamente en la provincia de Buenos Aires, con quizás la curiosidad que lo he hecho siendo legislador local y concejal en el interior, en el partido de Trenquelauquen, que también fui presidente del Partido Justicialista y luego diputado nacional, y también lo hice en el conurbano donde estoy actualmente siendo secretario de Planificación del municipio de La Matanza, en la Federación de Municipios, siendo también en el medio, habiendo vivido en La Plata algunos años en la gobernación de Eduardo Duhalde, y habiendo contribuido durante su presidencia, así con mi presidente del Círculo de Legisladores, esos años duros, ese año y medio, 2 años tan duros que vivimos en el 2002, el 2003. Bueno, esta fue básicamente mi experiencia en el interior de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en la presidencia de la Nación, en la Cámara de Diputados junto a Eduardo Camaño, y también en este caso, en esta última etapa, ya en La Matanza, de vuelta concejal, en este caso concejal en el conurbano, director de ACUMAR, director del Mercado Central, secretario de Planificación ahora en el municipio de La Matanza. Eso y esa experiencia de todos estos años me ha llevado básicamente a recabar que hay algunos ejes y algunos puntos principales en toda nuestra querida provincia que es muy importante defender. Hay ejes claros y fundamentales los cuales tenemos que trabajar los argentinos si queremos salir de esta crisis profunda que nos encontramos inmersos. Una de ellas, que no hace el contenido de esta obra, pero que estando aquí en este ámbito donde tenemos una comisión que encabeza un expresidente de la Cámara de Diputados como Rafa Pascual, y teniendo muchos integrantes de la Unión Cívica Radical en este círculo de legisladores, pero es un eje para mí fundamental en nuestro sistema de representación y el vacío y la crisis que tenemos en nuestro sistema de partidos políticos. Esto es notoriamente grave. El problema grave que tenemos en nuestro sistema de partidos políticos, que por otro lado es la única manera de ser electo y ser representante de nuestro pueblo, nos está llevando a esta profunda crisis que hoy vivimos. Y Rafa Pascual, que tuvo la amabilidad de estar hoy aquí con nosotros, cuando hablamos de traer a un intendente radical, yo, bueno, soy mejor que el presidente del Círculo, que fue presidente de la Cámara, sabe bien que a ellos les pasa en el radicalismo, que es quizás el partido más tradicional y que más mantiene sus comisiones, sus convenciones, alguna especie de democracia interna como puede, está también sumergiéndose y quedándose específicamente en municipios y en provincias, recluyéndose en municipios y provincias. Que es un proceso que también aquellos que estamos en el Partido Justicialista quizás estamos empezando a observar. Un justicialismo y un partido justicialista que empieza a recluirse en provincias y en municipios. Esta falta y este problema grave que tenemos de representación en cuanto a nuestro sistema de partidos políticos, insisto, no es el tema de esta obra,
pero no podía dejar de remarcarlo estando en esta casa, porque a muchos de nosotros nos ha pasado de diferentes maneras, yéndonos a un lado o al otro, porque ha sido la forma de participar, de ser electo, o de pelearla, o de militar. Ese problema que tenemos en los sistemas políticos es clave, y de este círculo de legisladores en estos años también vamos a trabajar mucho en fortalecer los partidos políticos tradicionales, mayoritarios y populares argentinos del siglo XX, como fueron el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Nos parece claro y determinante hacerlo, y muy importante hacerlo. Pero el tema de fondo de hoy y de la obra que hoy les mostramos con Luis es algo que es el federalismo, ¿no? Es algo que excede el tema de nuestro sistema de gobierno, sino es nuestra forma de Estado. Es en el fondo el tema de los municipios y el tema de las gobernanzas locales y la falta de autonomía, en especial de la principal provincia argentina, la falta de autonomía de nuestros municipios y la necesidad de que los intendentes tengan otro rol en el manejo de nuestro sistema democrático. Este sí es un tema de fondo que no es habitualmente tocado. Está viendo Pablo Ansaldi, que está aquí, es uno de los exponentes, quizás algunos de ustedes no lo conocen. Es alguien no correcto políticamente cuando escribe realmente temas de fondo. Y esos temas de fondo que toca Pablo, sean sus cátedras en la universidad, sean sus libros, terminan tanto, están los muchachos, los compañeros de Matanza, que los que están en el fondo de tercera posición, que me hablan tanto de Pablo. Esos temas de fondo, uno de los temas de fondo que nos pasa en la Argentina es esta situación de la provincia de Buenos Aires, esta falta de representación local, de gobernanzas locales, esta falta de autonomía de los municipios, esta concentración en un Estado nacional unitario, concentrado en la ciudad de Buenos Aires, que tiene más del 80% de los recursos del Estado, y que bueno, lleva a esta situación tan difícil para nuestra provincia y tan difícil para nuestros intendentes. Intendentes por otra parte, que tienen que hacerse cargo, ustedes lo saben, por lo menos los que viven en la provincia de Buenos Aires, no solamente de sus tareas habituales o las que les corresponderían según la ley orgánica municipal, la cual por otro lado tenemos una sola ley orgánica municipal para toda la provincia, en vez de poder sancionar en cada municipio la ley orgánica, sino que además estos intendentes se deben hacer cargo de temas que son provinciales, como la seguridad, la salud y la educación. No solamente los intendentes tienen que hacerse cargo de sus roles, sino que tienen que avanzar hacia la seguridad, la salud y la educación cuando no tienen los recursos ni las facultades constitucionales muchas veces por hacerlo. Pero el vecino lo reclama, la gente lo reclama, ni hablemos los medios de difusión mal informados o de mala fe que le reclaman a nuestros 135 intendentes en la provincia de Buenos Aires, además de sus roles fundamentales, que avancen en estos órdenes. Esta es un poco el eje de esta obra. Una obra en la cual, por lo menos en estos años de trabajo en el interior, en el conurbano, con tanta cercanía con intendentes, en el interior, en especial del radicalismo. Yo tuve la suerte de ser presidente del partido, presidente del bloque de concejales justicialistas en Trenquelauquen, mientras era intendente, un gran intendente que cambió la ciudad de Trenquelauquen, se llamó Jorge Barracha. Quizás a ustedes, algunos no lo conoció, un gran intendente. A partir de ahí, éramos muy jóvenes, uno empezó a admirar a esos intendentes que transformaban la vida de sus vecinos, y a partir de ahí también empezó una relación distinta con aquellos que podíamos ser opositores, pero que en el pueblo, en la localidad, en la comunidad, trabaja junto a los intendentes. Aunque sea presidente del bloque del otro partido, y aunque quisiéramos ganarle, en realidad todos trabajamos en conjunto por Trenquelauquen. Eso se da mucho en las comunidades, eso se da mucho en los municipios. En esta política del odio, del resentimiento, de las redes, del ataque permanente, por eso la política municipal, el trabajo local, territorial, junto a los intendentes, los consejos deliberantes, es totalmente distinto cuando lo entendemos de esta manera. Y esto lo entienden todos porque el prólogo de este libro con Luis lo hizo Walter Agaparca, que está aquí en la punta de la mesa. Walter es exdiputado provincial del justicialismo, un referente muy importante de Saladillo, actual vicepresidente de Augasa. Walter, muy valientemente, por otra parte, porque es el tema, presentó antes de terminar su diputación el proyecto de autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Hay mucha resistencia al tema. Y Walter, la verdad, te agradezco profundamente, te lo dije en su momento el proyecto y te agradezco que te hayas tomado la molestia de hacer el prólogo de la obra, porque
Walter presentó ese proyecto de autonomía en forma muy valiente, insisto, porque no todos en nuestros partidos coinciden con esto, porque es quitarle a veces recursos a los gobernadores, o piensan que es quitarle qué recursos. Le aumentamos recursos, le damos más libertad, pero bueno. Básicamente, Walter no solamente basó su obra en esta situación, sino en algo que también hemos hablado mucho. Y hemos hablado mucho con vos, Pascual, mucho en la época de Pampa Sur, ¿te acordás? Cuando peleábamos con el campo y peleábamos por las retenciones y algunos no entendieron porque pensaban que peleábamos defendiendo una situación económica de productores agropecuarios. Nosotros lo que peleábamos era por los pueblos del interior, por su producción, para hablar de la distribución poblacional y la densidad poblacional tan tremenda que Walter la toca en su proyecto, porque hacer el Saladillo, como yo tuve también muchos años en Trenquelauquen, entiende de cómo tenemos que tratar de buscar descentralizar los conurbanos tremendos que tenemos en Argentina, y eso se hace, como en Europa, fortaleciendo, subsidiando inclusive la producción agropecuaria y la producción del interior. Por eso ellos subsidian, porque están pensando en un eje estratégico. Por eso era Pampa Sur, Pascual, muchos no lo entendieron, algunos pensaron que era simplemente una pelea de capital o de intereses económicos. En el caso nuestro era entablada de otra manera. Bueno, este es el eje de nuestro trabajo todos estos años: defender lo local, lo territorial, porque eso termina favoreciendo también una mejor calidad de vida, una mejor representación y una cercanía entre representante y representado. Este ha sido básicamente el eje de nuestra propuesta. Voy a hacer la media corta, tenía muchas cosas para decirle, pero hay mucha gente para hablar. Encima hay algún hincha de River por ahí que quiere llegar a ver el partido de River. Ahora están agrandados porque tienen muchos jugadores, chichos, te cuento. Bueno, pero tiene que ver también con la libertad. Ahora que se habla tanto de la libertad, la forma de que haya más cercanía es justamente como la democracia nace en Grecia, en la ciudad-estado de Atenas, y se decía que cualquier ciudadano ateniense tenía que tener el ágora, digamos, podía ser el Consejo Deliberante, podía ser la Cámara de Diputados, tendría que tenerlo tan cerca como para poder ir caminando. Que cualquier ciudadano tenía que ir a votar a la asamblea, tenía que estar tan cerca de su hogar, de su vivienda, como para que ese vecino ateniense pudiera ir caminando. Eso es la democracia ateniense. Imagínense hoy la locura que sería. Pero eso significa la descentralización, eso significa el poder local, significa la cercanía. Y eso es la base de la democracia occidental griega. Y a partir de ahí, esa es la verdadera libertad. Entonces, por eso luchamos nosotros hace muchos años, por eso Luis les va a explicar seguramente la obra de una manera mucho más acabada, y por eso es un gusto estar con aquí y volver a agradecerles a todos por su presencia.